¿Te has preguntado por qué algunas personas logran aprender casi cualquier cosa por su cuenta, mientras que otras quedan estancadas esperando la oportunidad perfecta? La respuesta está en una habilidad que todos podemos desarrollar: el aprendizaje autodirigido. ¿Pero qué es el aprendizaje autodirigido? Esta es la capacidad de tomar el control de nuestros propios procesos de aprendizaje. No se trata solo de estudiar por propia cuenta, sino de establecer objetivos, buscar recursos adecuados, organizar el tiempo y evaluar el proceso. En este video exploraremos cómo funciona, por qué es tan importante y cómo aplicarlo en nuestra vida cotidiana. En un mundo donde la tecnología avanza rápidamente y las industrias cambian constantemente, depender solo de la educación formal ya no es suficiente. Las personas más exitosas son aquellas que desarrollan la capacidad de aprender de manera independiente y continua. Pero recuerda que la información está al alcance de nuestras manos, ya sea a través de un libro, un curso en línea o una conversación con un experto. El aprendizaje autodirigido se ha convertido en una habilidad esencial, no importa si prefieras lo digital o lo tradicional. Lo importante es que tú seas quien dirijas tu propio proceso de aprendizaje. Ahora bien, como lo mencionamos, es un proceso en el que el individuo toma la iniciativa para aprender sin depender completamente de un profesor o un currículum rígido. Implica tomar decisiones sobre qué aprender, cómo aprenderlo y cómo evaluar nuestro propio proceso. Este concepto fue ampliamente desarrollado por Mal Collins, un educador estadounidense que revolucionó la forma en que entendemos el aprendizaje en adultos. Collins introdujo el término andragogía, diferenciándolo de la pedagogía, que es el enfoque tradicional de enseñanza dirigido a niños. Según Collins, los adultos aprenden mejor cuando tienen autonomía sobre su proceso de aprendizaje, es decir, cuando son aprendices autodirigidos. Collins identificó varias características esenciales en el aprendizaje autodirigido. Por ejemplo, necesidad de saber. Los adultos aprenden mejor cuando comprenden por qué es importante lo que están aprendiendo. Autoconcepto. Prefieren ser responsables de su aprendizaje en lugar de depender completamente de un maestro. Experiencia previa. Sus conocimientos previos influyen en cómo procesan y aplican nueva información. Orientación hacia el aprendizaje. Enfocan su aprendizaje en la resolución de problemas prácticos, más que en la simple adquisición de teorías. Debemos diferenciar entre el aprendizaje tradicional y el autodirigido, puesto que a diferencia del aprendizaje tradicional, donde un maestro dicta el contenido y los tiempos de estudio, en el aprendizaje autodirigido la responsabilidad cae sobre el estudiante. Esto permite una mayor flexibilidad y personalización, de lo que resulta en un aprendizaje más significativo y motivador. Como métodos relacionados con el aprendizaje autodirigido tenemos establecer metas de aprendizaje. El estudiante debe definir claramente lo que quiere aprender, con metas que deben ser específicas, medibles, alcanzables, relevantes para el mismo, con un plazo bien definido. Identificar los recursos de aprendizaje. Cuando el estudiante ya ha establecido las metas del aprendizaje, debe buscar los recursos necesarios para poder alcanzar estas metas. Esto puede incluir desde libros, cursos en línea, mentores y cualquier otra fuente de información relevante que esté a su alcance. Desarrollar un plan de aprendizaje. El estudiante debe crear un plan detallado, donde describa cómo hará uso de los recursos que previamente identificó para alcanzar sus metas. Este plan debe incluir un cronograma, actividades específicas y los criterios de evaluación. Implementar un plan y monitorear el proceso.
Es de suma importancia seguir el plan de aprendizaje de una forma constante y monitorear el proceso de forma regular. Esto permitirá identificar las áreas de mejora, así como el ajuste del plan según la necesidad. Evaluar los resultados de aprendizaje. Al final del proceso, el estudiante debe evaluar si ha alcanzado sus metas de aprendizaje. Esta evaluación debe ser de forma objetiva y debe estar basada en los criterios que previamente se establecieron en el plan de aprendizaje. Reflexionar sobre los procesos de aprendizaje. La reflexión es una parte fundamental del aprendizaje autodirigido. Aquí el estudiante debe de reflexionar sobre todo lo que ha aprendido, cómo lo ha aprendido y cómo puede aplicar los conocimientos en el futuro. Estos métodos son de mucha ayuda, pero consigo también traen objetivos, como lo son fomentar la autonomía. Esto se logra a través de la capacitación de los estudiantes para que tomen las riendas de su propio aprendizaje. Los estudiantes deben de ser capaces de identificar las necesidades de aprendizaje a través de las metas y encontrar los resultados necesarios para lograr dichas metas. Promover el aprendizaje permanente. Es el segundo objetivo del aprendizaje autodirigido. Esta teoría no solo se centra en el aprendizaje para un curso o un proyecto. Busca cultivar en el alumno una mentalidad de aprendizaje permanente, donde el alumno vea en él un aprendiz a lo largo de su vida, adaptándose y creciendo continuamente. Desarrollar habilidades de pensamiento crítico. El aprendizaje autodirigido anima a los estudiantes a cuestionar, analizar y evaluar la información de una manera crítica. No solo se debe adquirir conocimientos, sino de comprenderlos a profundidad y aplicarlos de manera efectiva y valorar la información de sus fuentes. Aumentar la motivación y el compromiso. Cuando el estudiante tiene el control propio de su aprendizaje, se siente más motivado y comprometido en la búsqueda de información. El aprendizaje autodirigido busca aprovechar esa motivación, encendiendo la curiosidad para que aprender no sea una obligación, sino algo que motive y le guste al estudiante. Adaptarse a las necesidades individuales. Cada persona tiene una manera diferente de aprender. El aprendizaje autodirigido permite que el alumno adapte el proceso de las necesidades, los intereses y el estilo de aprendizaje de cada uno de los individuos. De esta forma maximiza la efectividad del aprendizaje. Elon Musk, fundador de SpaceX y Tesla, es un gran ejemplo de aprendizaje autodirigido. Aprendió sobre cohetes leyendo libros y hablando con expertos, sin tener un título en ingeniería aeroespacial. Ahora, imagina lo que tú podrías lograr con esa mentalidad. Todo lo que hemos visto hasta el momento está muy interesante, pero veamos ejemplos aplicables. Ahora pensemos en un profesional en marketing que quiere mejorar sus habilidades en el área de análisis de datos. Primero, establece un objetivo claro. Aprender a usar herramientas como Excel, Power BI y Google Analytics. Luego, busca recursos. Encuentra recursos en Platzi, una plataforma especializada en habilidades digitales, y también en Coursera, donde puede acceder a recursos de universidades conocidas. Después, organiza su aprendizaje. Dedica las mañanas a estudiar y las tardes a aplicar lo aprendido en su trabajo. Finalmente, se autoevalúa. Después de aplicar lo aprendido en el trabajo, revisa los resultados y decide qué aspectos necesita mejorar. Así es como el aprendizaje autodirigido ayuda a los profesionales a mantenerse actualizados. Plataformas de aprendizaje en línea son otro gran ejemplo de aplicación del aprendizaje dirigido, como lo es el caso anterior. Pero esta vez imagina a un estudiante que se inscribe en un curso de desarrollo de aplicaciones móviles en Udemy
Primero, explora el contenido del curso. Revisa los módulos y decide cuáles son los que más le interesan. Luego, controla su ritmo de estudio. A diferencia de un curso presencial, él decide cuándo estudiar, repasar contenidos y cuándo hacer las tareas. Si no entiende un tema, busca más recursos externos o discute en foro con otros estudiantes. La capacidad de autodirigir el aprendizaje en plataformas como estas permite a los estudiantes aprender a su propio ritmo. Un estudiante universitario es otro gran ejemplo en la aplicación del aprendizaje autodirigido. Imaginemos a un estudiante que decide aprender un nuevo lenguaje de programación, como Python, esto por su cuenta. Primero, identifica sus objetivos de aprendizaje. Debe desarrollar aplicaciones prácticas. Luego, busca recursos. Investiga tutoriales en línea, foros y videos, seleccionando los que más se adapten a su nivel. Después, autogestiona su tiempo. Dedica horas específicas cada semana para estudiar y practicar, evaluando su proceso constantemente. Si encuentra dificultades, busca más recursos externos o pide ayuda en comunidades en línea. La capacidad de autodirigir su aprendizaje le permite desarrollar habilidades de programación de manera independiente y eficiente. Como ejemplo final, ahora veremos el aprendizaje en la vida cotidiana. Imaginemos a una persona que quiere aprender a tocar la guitarra. Primero, investiga su motivación. ¿Quiere tocar por entretenimiento o como una habilidad personal? Luego busca recursos. Encuentra tutoriales en YouTube, libros de teoría musical y una app para aprender acordes. Después, controla su ritmo de práctica. Decide cuándo y cuánto tiempo dedicar al día. Si no avanza como esperaba, busca más recursos externos o pide feedback de amigos. La capacidad de autodirigirse le permitirá dominar la guitarra a su propio ritmo y disfrutar del proceso. Aunque el aprendizaje autodirigido es poderoso, no es fácil. Requiere disciplina, motivación y una buena dosis de autoconfianza. Pero, ¿sabes qué? Los resultados valen la pena. Hasta aquí hemos visto cómo el aprendizaje autodirigido se aplica en diferentes contextos, desde la universidad hasta la vida cotidiana. Pero, ¿cómo ha influido esta teoría en la educación actual? En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados y las necesidades de aprendizaje cambian constantemente, el aprendizaje autodirigido se ha convertido en una pieza clave para preparar a los estudiantes en el futuro. En esta parte del video exploraremos cómo el aprendizaje autodirigido ha transformado la educación actual, desde metodologías centradas en el estudiante hasta el uso de tecnologías. Veremos cómo este enfoque está preparando personas para un mundo en constante evolución. Metodología centrada en el estudiante. Hoy en día la educación está dejando atrás los métodos tradicionales para adaptar enfoques que ponen al estudiante en el centro del proceso. Esto significa que los estudiantes tienen más control sobre qué, cómo y cuándo aprenden, fomentando habilidades como la autogestión y el pensamiento crítico. Aprendizaje basado en competencias. El aprendizaje dirigido se alinea perfectamente con el enfoque basado en competencias, donde lo importante no es memorizar información, sino desarrollar habilidades prácticas que se puedan aplicar en la vida real. Esto prepara a los estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo laboral. Tecnología y aprendizaje adaptativo. La tecnología ha sido un gran aliado del aprendizaje autodirigido.
Plataformas como Khan Academy, Coursera y Duolingo permiten a estudiantes aprender a su propio ritmo, mientras que la inteligencia artificial ofrece recursos personalizados que adaptan a las necesidades individuales. Beneficios en la educación actual. Gracias a que este enfoque, los estudiantes no solo adquieren conocimiento, sino que también desarrollan habilidades esenciales como la autonomía, la responsabilidad y la adaptabilidad. Estas son cualidades claves para triunfar en un mundo que cambia rápidamente. Ahora es tu turno. ¿Qué has aprendido hoy? ¿Qué metas te vas a poner? Recuerda, el aprendizaje no tiene que ser aburrido. Con el enfoque correcto puede ser una experiencia enriquecedora y motivadora. Tú tienes el poder de dirigir tu propio camino. Como dijo Malcolm Collins, padre de la andragogía, los adultos no aprenden por obligación, aprenden por necesidad y curiosidad. Así que, ¿qué te motiva a ti? ¿Qué te gustaría aprender? El momento es ahora.